Escucha con atención, porque si este mensaje te incomoda, no es casualidad. Nadie te dijo que el mayo era fracaso, no es caer. Es acostumbrarte a vivir pequeño, en silencio, fingiendo que estás bien. Hay un tipo de cansancio que no se vea, no es físico, no se cura durmiendo más. Es el cansancio de sentir que podría ser más, pero no lo eres. De despertarte cada día con la sensación de que algo está mal, pero no saber exactamente qué. De cumplir con tus obligaciones, de sonreír cuando corresponde, de responder todo bien cuando alguien pregunta, mientras por dentro sabes que estás traicionando algo esencial. No es tristeza abierta, no es depresión declarada, es peor, es una vida vivida en modo silencioso, sin hambre, sin fuego, sin dirección real, y lo más peligroso es que nadie te está persiguiendo, nadie te está atacando. Nadie te está obligando a rendirte, eres tú, el que ha aprendido a conformarse con relaciones a medias, con sueños pospuestos, con una versión diluida de sí mismo. El hombre débil no siempre es ruidoso, a veces es educado, irresponsable, funcional, pero internamente. Vive aterrorizado de quedarse solo, de decepcionar, incomodar, de decir lo que piensa, de sostener una mirada en silencio. Porque el silencio verdadero no es vacío. El silencio verdadero expone, y hay hombres que no soportan estar a solas con lo que son. Este video no es para animarte, no es para levantarte el ánimo, no es para decirte que todo va a estar bien, es para mostrarte el costo invisible de seguir como estás, porque cada día que postergas convertirte en alguien firme, no neutro, no pasivo, no reactivo, estás entrenando a tu mente para obedecer al miedo. Y el miedo aprende rápido. Hoy no te voy a dar soluciones, todavía no. Primero necesitas verte con claridad, sin filtros, sin excusas, sin historias cómodas, porque solo cuando el autoengaño se rompe, algo más fuerte puede nacer. Déjame contarte una historia. No es una historia heroica, no es inspiradora, es incómoda, y por eso funciona. Se llamaba Andrés. Podría llamarse de cualquier forma. Podría ser tu Andrés. No era un fracasado evidente, tenía trabajo, pagaba cuentas, tenía amigos, una familia que lo respetaba. Desde afuera, nadie habría dicho que algo estaba mal. Pero Andrés sentía una presión constante en el pecho, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si cada decisión importante la hubiera tomado alguien más. Por él no recordaba cuándo fue la última vez que dijo no, sin justificarse. No recordaba cuándo fue la última vez que defendió una idea hasta el final. No recordaba cuándo fue la última vez que eligió el camino difícil, solo porque era el correcto. Andrés se había vuelto experto en evitar conflictos, en adaptarse, en ceder primero, y al principio eso parecía madurez, hasta que empezó a sentirse invisible. En reuniones hablaba poco. Cuando hablaba, dudaba. Cuando dudaba, se disculpaba. Cuando se disculpaba, se encogía un poco más, no porque fuera tonto, no porque no tuviera ideas, sino porque había aprendido algo muy peligroso, aunque pasar desapercibido duele menos a corto plazo. Cada noche, antes de dormir, Andrés sentía una incomodidad que no podía explicar. No era culpa, no era rabia, era una sensación de desperdicio, como si su vida estuviera en pausa, pero el tiempo siguiera corriendo. Veía a otros avanzar, no necesariamente mejores, no necesariamente más inteligentes, solo más firmes. Hombres que no pedían permiso para existir, aunque hablaban poco. Pero cuando hablaban, el ambiente cambiaban, y eso lo perturbaba, porque Andrés no quería ser dominante, no quería ser agresivo, no quería imponerse solo, quería dejar de sentirse pequeño, pero había algo dentro de él que se resistía. Una voz suave, pero constante, que decía: no hagas olas, no exageres, no te pongas intenso, no seas raro, no seas duro. Esa voz no, gritaba Ann, susurraba Ann, y los susurros, cuando se repiten durante años, se convierten en identidad. Andrés empezó a evitar el silencio, dormía con ruido, trabajaba con música,
llenaba cada espacio vacío con distracciones, porque cuando todo se callaba, aparecía la pregunta que más temía: ¿quién serías si dejaras de agradar? Y no tenía respuesta. El problema no era que Andrés no supiera qué hacer, el problema era que sabía exactamente qué hacer y no se atrevía. Sabía que debía poner límites, sabía que debía entrenar su cuerpo, sabía que debía incomodar, sabía que debía decir verdades, pero cada vez que estaba a punto, retrocedía, y con cada retroceso su respeto por sí mismo se erosionaba un poco más, no de forma dramática, de forma silenciosa. Así es como se debilita un hombre, no con grandes fracasos, sino con pequeñas renuncias diarias, una tras otra, hasta que ya no recuerda quién iba a ser. Allí ni lo más cruel es que nadie se lo señaló, porque el hombre débil no molesta y no amenaza, no incomoda. El hombre débil es funcional para todos, excepto para sí mismo. Andrés empezó a notar algo inquietante. Cuando estaba cerca de hombres verdaderamente firmes, no ruidosos, no arrogantes, sino calmados, sentía ansiedad, no porque fueran crueles, sino porque no necesitaban validación. Podían quedarse en silencio sin justificar nada, podían escuchar sin explicar, podían mirar sin bajar los ojos. Ese silencio lo desarmaba, porque el silencio del estoico no pide permiso, no se explica, no se defiende. Simplemente está ahí. Y frente a eso, el hombre débil se siente expuesto. Aquí no termina la historia. Aquí recién empieza el conflicto real. Hubo un día específico, no fue dramático, no hubo gritos, no hubo ruptura visible. Y justamente por eso fue irreversible. Andrés estaba sentado frente a alguien que no hablaba mucho, a un hombre mayor, postura relajada, mirada firme, sin prisa por impresionar. Durante la conversación, Andrés habló más de lo habitual, explicó, justificóse, adelantó a posibles críticas que nadie había hecho. El otro hombre escuchó asintió, guardó silencio. Ese silencio no era indiferencia, era presencia. En algún momento, Andrés se detuvo, esperó una respuesta, una validación, una señal, nada, solo silencio. Y en ese espacio vacío, Andrés sintió algo que no había sentido antes, vergüenza interna. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de cuánto necesitaba ser aprobado, cuánto hablaba para no ser juzgado, cuánto explicaba para no ser rechazado, cuánto se adaptaba para no ser abandonado. Ese silencio no lo atacó, no lo humilló, no lo cogió, simplemente no lo rescató. Y eso fue devastador. Esa noche, Andrés no puso música, no encendió la televisión, no llenó el espacio se sentó en la oscuridad. Y ahí apareció la verdad que había evitado durante años. No era falta de motivación, no era mala suerte, no era falta de oportunidades, era dependencia, dependencia de aprobación, dependencia estímulo externo, dependencia de sentirse validado para actuar. Andrés no era débil porque tuviera miedo, era débil porque obedecía al miedo, y esa obediencia era voluntaria. Aquí es donde muchas narrativas motivacionales mienten, te dicen que necesitas más ganas, a más disciplina, más empuje, no lo que necesitas. Es dejar de negociar con tu incomodidad. El hombre fuerte no se motiva, se gobierna, y el estoico no se define por lo que dice, sino por lo que tolera sin huir. Andrés entendió algo incómodo: en cada vez que buscaba aprobación, cedía poder. Cada vez que explicaba de más, se debilitaba aún. Cada vez que evitaba el conflicto, se entrenaba para desaparecer. Y aquí surge el insight central: el silencio del estoico aterroriza al hombre débil porque no ofrece refugio emocional. Nuchi aplaude no te tranquiliza. Nuchi dice que todo está bien, te devuelve a ti mismo. Y muchos hombres no soportan verse sin adornos. A partir de ese día, Andrés hizo algo simple, pero brutalmente difícil. Dejó de llenar el silencio. En conversaciones, habló menos. Cuando no sabía, dijo no sé. Cuando no estaba de acuerdo, no sonrió. Cuando algo le molestaba a Nulu, disfrazó. No se volvió agresivo, no se volvió frío,
se volvió claro. Y la claridad es incómoda para quien vive de aprobación. Aquí nacen las lecciones reales. No ideas bonitas, no frases de pared. Lecciones que cuestan primera lección. Si necesitas ser entendido por todos, no estás diciendo la verdad. La verdad no busca consenso, busca coherencia interna. Cada vez que Andrés hablaba solo para ser aceptado, traicionaba su criterion, y cada traición, si acumula, empieza a decir lo que piensas, aunque tu voz tiemble, aunque no guste, aunque no recibas nada a cambio. En segunda lección, el respeto no se pide, se sostiene. Andrés dejó de justificar sus decisiones, no porque fueran perfectas, sino porque eran suyas. El hombre débil explica, el hombre firme decide, y el mundo siente esa diferencia, aunque no sepa nombrarla. Tercera lección. La incomodidad no es señal de error, es señal de crecimiento. Cada límite que Andrés puso le generó culpa en ansiedad. Miedo en anesi no retrocedió, porque entendió algo clave. La culpa es el precio de dejar de ser manipulable. Cuarta lección. El silencio es una herramienta, no una ausencia. Andrés dejó de responder de inmediato y accionar, de llenar espacios. Aprendió a escuchar sin ofrecer alivio, a mirar sin sonreír por nervios, a callar sin sentirse culpable. Y ese silencio empezó a cambiar la dinámica con todos. Algunos se alejaron, otros se incomodaron, unos pocos lo respetaron. Quinta lección. No todos merecen acceso a tu energía. Andrés dejó de estar disponible, no como castigo, sino como selección, porque entendió que estar siempre accesible es una forma de abandono propio. Nada de esto fue rápido, nada fue cómodo, pero algo cambió de forma irreversible. Por primera vez, Andrés podía estar solo, sin distraerse, podía caminar en silencio, comer en silencio, pensar en silencio, y ese silencio ya no lo aterrorizaba. Ahora, lo fortalecía. El hombre débil teme el silencio, porque ahí no hay excusas. El hombre estoico lo cultiva porque ahí se templa el carácter. Y ahora te hablo a ti. Si este mensaje te incomodó, es buena señal. Significa que algo dentro de ti todavía quiere firmeza. No habrá rescate externo, no habrá aplausos garantizados, no habrá validación constante, habrá silencio en decisiones, en responsabilidad, y eso es libertad. Si decides quedarte, no como espectador, sino como alguien dispuesto a sostener su proceso, suscríbete, no como apoyo al canal, sino como un acto simbólico, una decisión silenciosa, el compromiso de dejar de huir de quien puedes llegar a ser. El silencio ya está aquí. La pregunta es, ¿vas a soportarlo? ¿O vas a llenarlo con excusas? Elige